Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce que piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano. Sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas. Harán que se retuerza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, desalmada cabeza, besa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor, el demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, Daniel De Vita en el micrófono. Le de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV, y avísenle al rector Graue que se tome algo para las agruras y que se prepare con su vitacilina. Ya ve que desde la UNAM, con lo que hemos dado a conocer en los últimos meses desde medios independientes como Contralínea, como Sin Censura, la reacción ha sido virulenta desde la máxima casa de estudios en nuestro país. 2 auditorías internas comprueban anomalías y presuntos desfalcos en la construcción del Museo de la Luz en Mérida, Yucatán. La Contraloría Universitaria detectó pagos amparados en 50 cheques por 27 millones firmados por el director de divulgación de la ciencia, Domínguez Pérez Tejada, sin que tuviera facultades para ello. Otros 4 millones suman irregularidades como compras con sobreprecios, pagos por adelantado y por obras que nunca se hicieron. La UNAM no ha hecho públicos los resultados de la fiscalización ni le ha informado al CONACYT al respecto, a pesar de que esta dependencia del gobierno federal financió el 50% del proyecto. Y para hablar de estas 2 auditorías internas y para hablar de estas irregularidades por 31 millones de pesos, saludo precisamente al hombre que firma en la revista Contralínea esta investigación. Querido Sósimo Camacho, querido y respetado Sósimo Camacho, muy buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Vicente, es un gusto saludarte, pues compartimos, es mutuo el respeto también por el trabajo, gracias a toda la familia Sin Censura por este espacio, y sí, Vicente, en efecto, seguimos investigando con respecto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para nada
nos iban a amedrentar, aquella andanada que echó a andar desde rectoría algunos personajes probablemente en contra de los medios que empezaron a hacer investigaciones con respecto de la UNAM. Y sí, Vicente, pues ya estamos acreditando con documentos, con auditorías internas de la propia universidad, que hay que señalarlo, no son públicas, porque la universidad así lo decide, no hacer públicas este tipo de indagatorias, este tipo de auditorías internas, de fiscalización interna, pero que nosotros hemos ya tenido acceso a estos documentos, tenemos copia de los propios documentos. Y sí, Vicente, pues me parece que se trata de un asunto indignante, escandaloso, porque son 50 cheques que se firmaron por personas que no tenían facultades para ello. En este caso, una de las personas es el propio director, el titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, César Augusto Domínguez Pérez Tejada, y también aparecen las firmas de un viejo conocido de Vicente nuestro, porque en programas anteriores dábamos cuenta de un inhabilitado por corrupción en la propia universidad, y que resulta, Daniel Zamora Favila, resulta que ya estando inhabilitado también aparece como quien estaba firmando estos cheques sin tener, pues por lo tanto, ya facultades para ello, y por el contrario, no están las firmas de alguien que sí tenía la facultad, que era quien se encargaba de la supervisión de que se hicieran los trabajos, la supervisión de las obras, pues no se cuenta la firma. Son 50 cheques, Vicente, que amparan pagos por 27 millones de pesos, más otros 4 millones de irregularidades, de presuntos daños patrimoniales a la UNAM, desfalcos, es decir, por pagos, por compras con sobreprecio, por pagos por adelantado y también por, como ya señalabas, pues obras, servicios que nunca se hicieron. Estamos hablando de irregularidades por más de 31 millones de pesos en la construcción de la nueva sede del Museo de la Luz, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. La obra está en Mérida, Yucatán, y las anomalías, de acuerdo a lo que leo y lo que publica Sósimo Camacho, las anomalías representan casi el 40% del costo total de la obra, que fue de por ahí de los 80 millones de pesos. Leo que la UNAM no ha hecho público los resultados de las auditorías, pero ustedes, tú sí tienes una copia de esos documentos, y entiendo que tampoco se haya enterado al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, el CONACYT, y aquí es donde viene la razón de por qué, solo porque soy muy mal pensado, tal vez no se han dado a conocer estas auditorías y estos documentos. De acuerdo con las observaciones contenidas en la auditoría A-024/2022-AR-33, 5 dependencias universitarias tienen responsabilidad en las irregularidades, comenzando por la rectoría a cargo de Enrique Graue, la Secretaría Administrativa que encabeza el hermano de Emilio Álvarez y Casa, el senador Emilio Álvarez y Casa. Se trata de Luis Álvarez y Casa Longoria. La Dirección General de Obras y Conservación, cuyo titular es Javier Palomas Molina. La DGDC, al frente de la cual se encuentra el citado Domínguez Pérez Tejada, y la dirección, la mismísima dirección del Museo de la Luz, a cargo de José Ramón Hernández Balánzar, mi querido Sósimo. O sea, y solo porque esto es para los malpensados, pues no se hace público porque están embarrados de arriba a abajo personajes importantes en la UNAM y personajes, pues, con poder, pues, con dinastía, con nombre, con apellido, mi querido Sósimo. Así es, Vicente, se trata precisamente de irregularidades en las que en algún sentido tienen responsabilidad estas áreas de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, y eso está así consignado en los propios documentos internos que bien señalas, no son públicos.
La universidad, siempre que hay algún tipo de cuestionamiento, cuando hay algún tipo de crítica a la propia universidad sobre cómo gasta su presupuesto, inmediatamente dice, somos transparentes, busquen los contratos en la página, en el portal de transparencia, busquen también las propias auditorías. Una gran mentira. Si es que alguien quiere encontrar estas auditorías a las que hemos tenido acceso, estas que estamos presentando hoy, Vicente, y las anteriores que hemos presentado en semanas pasadas, se van a dar cuenta que no están ahí. Las auditorías, la UNAM no las hace públicas, simple y sencillamente se cierra, quieren dejarlo todo entre comillas, entre familia, y ellos supuestamente se sancionan, se corrigen, y da la casualidad, además, Vicente, que ni siquiera han enterado de estas irregularidades al propio consejo, al CONACYT, que no obstante fue el que financió esta obra con el 50% de los recursos, es decir, entregó 40 millones de pesos y casi es el monto de las propias irregularidades, son de 31 millones en este momento detectadas, y pues ni siquiera le han avisado al propio CONACYT, Vicente, no obstante que además, sabes, las auditorías, alguna de ellas, pues ya concluyó desde septiembre pasado, y muchas veces dicen, es una auditoría que está en curso, y no obstante que ya hay observaciones, las dependencias tienen un periodo para solventarlas, y ustedes ya se adelantaron. Pues Vicente, lo que nosotros tenemos ya es la conclusión con el periodo que dio la propia Contraloría Universitaria a estas dependencias para que aclararan lo conducente. Y, ¿sabes? Mantienen las mismas observaciones. No es de que esté en curso y que después la universidad va a solventar estas observaciones. Ya concluyó. Imaginemos, desde septiembre pasado se cerró esta auditoría, ya concluyó desde febrero pasado, incluso el propio tiempo que tuvieron para presentar las aclaraciones correspondientes, y no pudieron hacerlo. Una de las observaciones que se mantiene en esta auditoría es que el titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia no tenía facultades para firmar cheques, 50 cheques, por los que se pagaron 27 millones de pesos. Pues se trata, sí, de una situación muy complicada que de manera muy difícil puede pues responder el propio funcionario, el propio servidor público y la universidad en su conjunto. ¿Qué están tratando de tapar, de hacer, de arreglar antes de informarle al CONACYT? Porque en algún momento ya supuestamente se inaugurará este Museo de la Luz, y señalar, Vicente, que nosotros, por supuesto, antes de publicar, se buscó a la propia Universidad Nacional Autónoma de México para que se refiriera a estos hechos. Siempre, prácticamente, ya es una constante, silencio, no decir absolutamente nada, no obstante que se les buscó, Vicente, por medio de comunicación social, también Contralínea buscó al propio titular de la dirección del Museo de la Luz, al director del Museo de la Luz, quien pues prácticamente evadió hablar con este medio de comunicación, nunca respondió a las llamadas. Y luego algo raro que ocurrió después, cuando estábamos ya investigando, resulta que primero no atendían las llamadas. Después prácticamente no sé si cancelaron el teléfono, porque uno si quiere llamar ya es imposible comunicarse a ese número, y también bajaron la página del propio Museo de la Luz. Si alguien quiere ingresar a la página del Museo de la Luz de la UNAM, se va a encontrar con que ya está tirada, la propia universidad la bajó, y pues probablemente sienten que no tienen las cuentas muy correctas, y por eso incluso pues no solamente no dan respuesta al medio de comunicación que profesionalmente les pide su opinión sobre este asunto, sino que además incluso bajan cualquier tipo de información y cortan cualquier tipo de comunicación que pudiera dar hacia el Museo de la Luz. En la sabiduría popular se maneja el refrán de que el que nada debe, nada teme, mi querido Zósimo Camacho, pero hay algunos párrafos que rayan en lo, híjole, es que busco adjetivos, mi querido Zósimo. Resalta que los pagos fueron autorizados por personas que no tenían facultad para ello, y en varios casos sin la firma del responsable técnico. Tú has sido muy responsable, ahí hay que reconocerlo, al llamarles irregularidades, pero esto, aquí en China, sería presunta corrupción, mi querido Zósimo. Si hay pagos, si hay cheques firmados por personas que no están autorizadas, ¿cómo es que
se cobraron, se cambiaron, fueron aceptados por las empresas y en algunos casos sin la firma del responsable técnico. Aquí algo huele mal, muy, muy mal, Sósimo. Sí, Vicente, en efecto, es que, y además quien firma es el propio titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, es decir, no es un personaje menor. De hecho, en el caso de este doctor, César Augusto Domínguez Pérez Tejada, es uno de los que hay por ahí, estuvieron sonando como que podrían aspirar a la propia rectoría de la universidad. No sé en realidad si tenía él realmente este respaldo. Hay que reconocer que es parte de uno de los grupos que controlan la UNAM, el grupo llamado de los científicos, de los que se han estado repartiendo el propio poder ahí en la UNAM junto con los médicos, pero que por supuesto que es un personaje muy importante en la propia estructura universitaria, y él, sin tener las facultades de manera textual, lo dicen los documentos que publicamos, que cualquier persona puede leer, de manera textual dice que sin tener facultades para ello, él los firmó porque le interesaba que se hicieran esos pagos, que la empresa cobrara estos cheques, y finalmente pues esto fue lo que ocurrió. Y ojo, Vicente, porque es la misma dupla que nosotros ya en este espacio habíamos documentado otras auditorías que también señalan a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia con otros asuntos, pero sabes, Vicente, es la misma dupla del director general de Divulgación de la Ciencia, Domínguez Pérez Tejada, junto con el que se encargaba de la unidad administrativa, el contador Daniel Zamora Favila. Como recordarás, Vicente, cuando hablamos de estos temas, en otras semanas, señalamos que Daniel Zamora Favila había sido inhabilitado por esos casos que en ese momento estábamos presentando. Claro. Resulta, Vicente, que posteriormente ocurre este caso y aparece ya inhabilitado Daniel Zamora Favila, también firmando junto con este director de divulgación de la ciencia los propios cheques para que se pagara. Ninguno de los dos ya tenía autorización para ello. Ahí está, Sósimo, por eso digo que huele a corrupción. Si está inhabilitado y está de alguna manera firmando, o él o alguien arriba, porque no puede ser abajo, alguien arriba está coludido, enterado, en complicidad. Algo tiene que estar pasando ahí, Sósimo. Totalmente de acuerdo, Vicente. Es que, y precisamente por eso es la indignación, porque la UNAM no hace público esto. La UNAM debería no solamente, Vicente, de informar a la sociedad, ¿sabes? La universidad debería de enterar a la Fiscalía General de la República o a las autoridades correspondientes para que se investigue este desfalco en contra del patrimonio de la universidad. Pero no, la UNAM hace la auditoría, cierra, no la da a conocer, y lo que viene después es que inhabilitan por asuntos anteriores al funcionario, y ahí se muere todo. No hay responsables más arriba. Para que pudieran ocurrir este tipo de irregularidades, Vicente, como bien estás apuntando, pues se necesita una red de complicidades de más nivel y no solamente de estos funcionarios. Y resulta que solamente, otra vez, al que castigan es a uno solo, lo inhabilitan, la red no se desmonta, no se recuperan los recursos y nadie prácticamente más allá de este funcionario resulta castigado. Y además habría que ver qué tipo de castigo es el que tiene este funcionario. Solamente es la inhabilitación para trabajar en la UNAM por alrededor de 25 años. Todo lo demás, pues él puede hacer lo que sea, lo que quiera, contratarse incluso en el gobierno federal, lo que sea. Prácticamente, Vicente, pues ni se recuperan los recursos, y eso me parece que ni siquiera es un castigo. No, ya esto, cuando hablamos de tantos millones y de tantas irregularidades, amerita que la autoridad, no la autoridad educativa, la fiscalía tome cartas en este asunto, porque fíjate que no, se perdió el dinero, se perdieron los millones y nada. Y otra cosa que quiero recalcar, si me permite, Sósimo, que de acuerdo con las observaciones contenidas en la auditoría, esta a la que tú haces referencia y a la que han tenido acceso ustedes, 5 dependencias universitarias tienen responsabilidad en las irregularidades. La rectoría, y en tiempos en los que se vienen elecciones en la Universidad Nacional Autónoma de México, esto no es poca cosa. La rectoría tendría responsabilidad en las irregularidades y obviamente está metido ahí enlodado
Enrique Graue, y no lo dice Sósimo Camacho, y no lo dice Vicente Serrano, no lo dice Contralínea y Sin Censura, lo dice la auditoría A024/2022-AR-33. O sea, son documentos internos, mi querido Sósimo, y aquí sí no podrá decir Enrique Graue que es una campaña para lastimar su reputación o para dañar a la casa de estudios, porque ellos con su silencio son los que están generando pues esta falta de credibilidad, que no es otra cosa, y digo, no es cosa menor que en las observaciones se mencione directamente a la rectoría que encabeza Enrique Graue y Sósimo. Eso es lo que me parece, en tiempos de elecciones rumbo a una nueva rectoría, no lo más grave, pero sí lo notable y que pudiera tener ondas expansivas, Sósimo. Sí, y por eso, Vicente, también el gran enojo, la auditoría no señala, digamos, que pues haya tenido algún tipo de firma o algún hecho de comisión de la propia rectoría y las otras instancias. No abunda en qué exactamente consistiría la propia responsabilidad, probablemente en fiscalización, probablemente como cabeza, digamos, de la propia institución, pero en efecto, por supuesto que el rector está enterado al menos de la auditoría. Ni modo que el rector no estuviera enterado de estos desfalcos ahí, por supuesto que él está enterado y vaya este silencio, porque también ¿quién ordena, Vicente, por ejemplo, que no se suban estas auditorías a la página de transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se mantengan prácticamente en la oscuridad solamente para el consumo, no de los universitarios, o no lo de los trabajadores o los estudiantes, los propios académicos que están en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, no, sino solamente para consumo de unas cuantas personas, y me parece, Vicente, que no es para hacer justicia, sino es para ver cómo tapan el asunto, para ver cómo se ponen de acuerdo, porque además le tendrían que estar informando al propio CONACYT. Y Vicente, decíamos, esta auditoría concluyó en septiembre y luego la prórroga concluyó para solventar, si es que pudieran solventar algunas de las observaciones en febrero pasado, y pues nada, y de todo eso, pues ni siquiera se ha enterado al propio CONACYT, y ya están en la propia página de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, esa parte que por supuesto no han todavía ellos decidido tirar. Por ahí hay algunos anuncios que dicen que próximamente actividades en el Museo de la Luz que se inaugurará en Mérida, Yucatán. Es decir, incluso ya están pensando que próximamente lo inaugurarán, quién sabe si irá el rector por allá a inaugurarlo, pero nada han dicho de estas irregularidades por 31 millones de pesos. Y Vicente, recordar que esta misma dupla que hoy está presentando estas irregularidades por 31 millones de pesos es la misma que nosotros vimos en entregas anteriores y que eran de montos más modestos, de 5 millones uno, de 20 millones otro, pues ya van sumando, Vicente, y son más de 56 millones los que ahorita podemos estar viendo que está involucrado esta dupla, que es la del director de divulgación de la ciencia con el entonces jefe de la unidad administrativa, hoy inhabilitado, Daniel Zamora Favila. ¿Hasta dónde esto, Sósimo, crees que pueda tener un impacto ante la autoridad correspondiente o un impacto incluso, un eco en el proceso para elegir al nuevo rector? Pues mira, Vicente, es muy complicado lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional Autónoma de México, porque los grupos que controlan esta universidad desde hace tiempo y que los hemos diferenciado, por supuesto, del grueso de los estudiantes y de los académicos, de los investigadores, que ahí sí hay diversidad crítica, pero la cúpula, estos grupos, tienen copados todos los órganos de gobierno de la universidad, es decir, empezando por la Junta de Gobierno, por el Congreso Universitario, el Consejo Universitario, por la propia Rectoría y todos los órganos directivos, las direcciones de las facultades, de los institutos, prácticamente todos estos pasan por el visto bueno de la Junta de Gobierno que integran precisamente estos funcionarios. Me parece, Vicente, que tendría que haber algún tipo de movilización estudiantil, académica, de los propios trabajadores, investigadores, pues para que empiecen a sacudir un poco esta universidad y vengan otro tipo de liderazgos ahí desde el punto de vista administrativo, muy complicado porque la propia legislación universitaria pues desde hace mucho tiempo está
generada, está organizada para que estos grupos sean los que controlen la propia universidad, pero me parece, Vicente, que, por ejemplo, el propio CONACYT, vamos a solicitar la propia, nosotros, la versión del CONACYT, ¿qué piensan ante estas irregularidades en un proyecto que el propio CONACYT apoyó pues con el 50% de los recursos y que hasta la fecha ni siquiera le han informado en qué han consistido estas irregularidades? Permíteme, Sósimo, cambiar de tema. Este tema es complicadísimo, pero yo sé que tú has estado al tanto desde que ocurrieron los hechos allá en Iguala Guerrero con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Eres uno de los periodistas que ha insistido y que ha puesto el dedo en la llaga, y yo nuevamente te reitero mi admiración. Ayer leía un hilo en Twitter que me puso los pelos de punta, para ser sincero. Lo escribe Sósimo y es así como quiero entrar al tema del grupo interdisciplinario de expertos independientes que se va de México porque dicen que les han cerrado la puerta en las narices y que no pueden avanzar en las investigaciones para determinar qué fue lo que ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Dice Sósimo Camacho en Twitter: nunca se ha resuelto un crimen de Estado en México, todos en la oscuridad e impunidad. Acteal, El Charco, El Bosque, Jaramillo, 68, 71, Guerrero, Buendía. ¿Hacia dónde va el caso de los 43 de Ayotzinapa? Sí, se avanza hoy como en ningún otro caso. Hay 114 detenidos, entre ellos militares, y se esperan más detenciones. Está tras las rejas el exprocurador y se pide la extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, pero la justicia está muy lejos aún. Un video entregado por la propia Secretaría de Marina al GIEI da cuenta de marinos con costales en el basurero de Cocula, allá en Guerrero, que contenían restos de un normalista. ¿De dónde lo sacó? En la fabricación del basurero de Cocula aparecen integrantes de la Secretaría de Marina alterando la escena, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acordonando la zona, agentes del entonces CISEN atestiguando los hechos y titulares de la PGR coordinando toda una operación de Estado. Un entonces coronel, hoy general, se encargó de ultimar a normalistas que habían sobrevivido a la noche de Iguala y que estaban secuestrados en una bodega días después del ataque. ¿Quién autorizó el crimen? La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina entregan información, pero a cuentagotas, al parecer solo para derrumbar la verdad histórica, un engendro insostenible, pero no para dar evidencia sobre los responsables de alto nivel. Todo se encamina a revelar el destino de los 43 de Ayotzinapa. Será un gran avance, pero mantendrán la impunidad los perpetradores. Tal operativo de Estado solo pudo realizarse con el concierto de Peña Nieto, Cienfuegos, Vidal Soberón y Eugenio Imas. Sabremos el destino de los 43, pero no se enjuiciará a quienes ordenaron el crimen. Y no, eso no será justicia. Castigo a los perpetradores. Ayotzinapa, verdad y justicia, firma su hilo en Twitter Sósimo Camacho. Y mire, lo vuelvo a leer y se me vuelve a erizar la piel. Mi querido Sósimo, es un tema pues complicadísimo, ¿no? Le toca a este gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador tratar de limpiar el cochinero que dejaron personajes como Jesús Murillo Caram, hoy tras las rejas, Tomás Herón de Lucio, allá protegido por sus cómplices en Israel, algo ocurrido en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero que nos exige a todos justicia precisamente. Ahora que los últimos 2 miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes deciden denunciar la cerrazón de las Fuerzas Armadas, dicen ellos, de despedirse de México, pues también están los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha comprometido a ir hasta el fondo. Lo ha admitido el propio subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que fue encargado por el propio presidente de este caso. Dice el presidente que si se ha avanzado es con la ayuda de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional. Y uno se pregunta entonces, ¿por qué no hemos llegado al fondo con este gobierno ya de la Cuarta Transformación, en donde
podría, como lo ha dicho el presidente, ya no solaparse la corrupción, ya no solaparse las complicidades. Mi querido Sósimo, quiero escuchar tus comentarios, tus aportaciones desde el conocimiento del caso, porque, insisto, tú eres de los periodistas, sobre todo periodistas de investigación, que ha estado poniendo el dedo en la llaga en el transcurso de los años. Pues muchas gracias, Vicente. En efecto, se trata de un asunto muy, muy complejo, además de muy doloroso, algo que tenemos que tratar incluso con mucho respeto. Hay quienes pues inmediatamente a veces se enojan por los propios reclamos de los padres y madres de los 43, pero me parece, Vicente, que ellos tienen toda la justificación porque pues están precisamente buscando que saber el paradero de sus hijos. Y Vicente, por muy a veces crítica, agria que sea la propia crítica, los desencuentros, hay que señalar que no han roto con el propio gobierno federal, que mantienen los canales de comunicación y que habrá medios de comunicación que sí buscarán, incluso pues más allá de amarrar navajas, pues generar algún tipo de desencuentro mayor, pero también al mismo tiempo señalar, Vicente, que no es para menos que los padres y madres de los 43 estén muy enojados. También hay que aclarar, hay quienes dicen que ahora protestan más que con Peña Nieto, para nada. Incluso uno podría decir que han sido muy tranquilas las propias manifestaciones de los propios normalistas y de los padres y las madres, a veces por muy también airadas que sean. No, las manifestaciones más intensas, más fuertes, hay que recordar incluso que terminaron hasta con llamas, por ejemplo, el Palacio allá en Chilpancingo o el Congreso, etcétera, pues ocurrieron durante el sexenio pasado. Entonces, tampoco señalar esta parte y desde mi perspectiva, Vicente, pues sí, tratar con mucha empatía la situación de los padres y las madres de los 43 y de los propios normalistas que hoy están acompañando la misma lucha para conocer el paradero de sus compañeros. Vicente, en efecto, se trata de un crimen muy complejo, porque estamos viendo, Vicente, que son cientos de personas y de alto nivel los que estuvieron participando en este crimen de Estado. Entonces, me refiero de cientos de personas de mandos medios y de mandos altos de varias dependencias. Vicente, cuando nosotros está acreditado, no solamente por el GIEI, sino por la propia información que proporcionó la Marina y que proporcionó la Sedena, solamente me centro en esta escena que se dio a conocer en un video en el 5º informe del GIEI, donde marinos, como bien ya comentabas, con costales fueron a alterar el basero de Cocula para que después llegara el grupo de argentinos forenses y llegaran los propios GIEI, integrantes del GIEI, y entonces vieran que ahí estaban restos de normalistas. Cuando no estaban ahí, fueron marinos de la Secretaría de Marina quienes fueron a regar esos restos ahí. Es algo muy puntual que tendría que responder la Marina sobre cómo es que esos elementos tuvieron acceso a esos restos de estudiantes y fueron a regarlos al basurero de Cocula. Algo más, no lo hicieron los marinos solos, fueron elementos del ejército quienes estaban acordonando la zona, y se ve en el propio video los elementos del ejército acordonando la zona. Están en el lugar de los hechos integrantes del CISEN, están también, Vicente, pues el titular de la Fiscalía General de la República, y está Tomás Herón de Lucio, ahí en esa escena precisamente fabricando la verdad histórica. Entonces, Vicente, para tener a tal nivel de dependencias organizadas para crear una falsedad, falsear los hechos y por lo tanto proteger a los perpetradores, por supuesto que estos funcionarios no lo hacían a motu propio, no estaban ahí, por ejemplo, los elementos de la Marina que fueron a dejarlo, pues porque ellos quisieron. Había una operación total de Estado en la que para ese concierto, esa organización, tuvo que haber estado enterado Vidal Soberón, el entonces titular de la Marina, tuvo que estar enterado el general Cienfuegos Cepeda, titular de la Sedena, Osorio Chong, secretario de Gobernación, Eugenio Imaz, titular del entonces CISEN, el propio, y que sí está preso, ex titular de la Procuraduría General de la República, Murillo Cara, Tomás Herón, por el quien también se está pidiendo la extradición desde Israel y que no se ha concedido. Pero vemos, Vicente,
¿Y a poco el presidente de la República no estaba enterado? Para tener ese nivel de organización en la fabricación de ese hecho, por supuesto que Peña Nieto estaba enterado. ¿Qué es lo que estamos observando, Vicente, ahora, y de acuerdo con las propias declaraciones del presidente y del GIEI, más allá de las estridencias y de las diferencias de opinión? Estamos asistiendo, Vicente, a que sí, hay información que que está siendo entregada por las propias Fuerzas Armadas y que dan cuenta de esto que estamos hablando. Se ha avanzado como ningún otro caso en materia de estos casos de crímenes de lesa humanidad. Pero tengo la percepción, Vicente, que se avanzará y se está entregando precisamente así la información para que sí sepan los padres y madres qué pasó con sus hijos, dónde quedaron sus restos, porque todo indica, y que ya lo anunciaron desde el año pasado en el caso de Alejandro Encinas, todo indica que todos ya fueron asesinados, todos están muertos, todo indica eso, y se sabrá qué fue lo que pasó con ellos, a dónde los llevaron, quiénes en los mandos más bajos los tuvieron, los retuvieron. Ya sabemos que los 43 no estuvieron nunca en un solo lugar, cuántas personas por grupos estuvieron en uno, en otro, y fueron siendo asesinados. Está el caso, Vicente, de este grupo de 6 estudiantes que días después, ya el 30 de septiembre, todavía estaban con vida y los mantenían en una bodega, y fue un coronel del ejército el que se encargó de ultimarlos. Entonces, sabremos probablemente todo eso y se recuperarán, ojalá, incluso los restos de los 43, me parece que a eso se encamina. Pero ¿a qué no se está llegando, Vicente? A la justicia completa, a la justicia real, que sería que los perpetradores fueran enjuiciados. Y me parece que por eso se están entregando las informaciones a cuentagotas, porque parece que no se va a llegar a Peña Nieto, no se va a llegar a estos titulares de las secretarías que te comentaba. Así es, de hecho, si recuerdo bien, me corriges si estoy equivocado, creo que los expertos independientes de este grupo interdisciplinario del GIEI hasta sugieren un interrogatorio a Miguel Ángel Osorio Chong, el senador, ya no sé si del PRI o ex del PRI, que en su momento fue la mano derecha, la mano ejecutora, digámosle así, de Enrique Peña Nieto. Déjame rescatar de la mañanera porque también es un tema difícil para el presidente. Lo acusan de no cumplir con una de sus promesas de campaña, que es llegar al fondo de este caso, de esclarecerlo. Y el presidente se pronuncia así sobre señalamientos desde la ONU incluso. Ahorita vamos a ver lo de la carta. Le pido a mis compañeros en el equipo de producción que mejor me muestren este momento en el que el presidente responde a un colega y asume él, el presidente, su papel de, dice, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas para responder. El colega insistía con escuchar a los secretarios de Marina y de la Defensa presentes en la mañanera hoy por allá en Nayarit, y dice el presidente: yo soy el comandante supremo, yo respondo. Y esto es parte de lo que dijo. El alto comisionado de Naciones Unidas y un centenar de organizaciones de derechos humanos se sumaron al señalamiento de que las Fuerzas Armadas fueron las que detuvieron las investigaciones del GIEI. Aprovechando que están aquí los secretarios, quisiera preguntarles cuál es su postura frente a estas acusaciones que se les hacen. Pues es la que he sostenido. Quisiera conocer la opinión de los secretarios. Yo la voy a dar. Soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, aparte del presidente. Por eso quiero decir, tomar la palabra yo, por eso quiero contestar yo, porque no es cierto. Porque es una campaña en contra del Ejército de México, sin fundamento. En general, no tienen razón. Es una campaña para socavar, para debilitar a las Fuerzas Armadas. La misma ONU actúa de manera sectaria, parcial, tendenciosa. La ONU, sí, la ONU, sí, se los fui a decir cuando estuve en Nueva York, de que solo
se pronuncian cuando se trata de afectar a gobiernos surgidos de movimientos populares y democráticos. Estamos trabajando todos los días para encontrar a los jóvenes. Entonces, sí es un tema importante el que cuidemos a nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, ¿vamos a estar socavando nuestras instituciones? No, no tenemos que defender nuestras instituciones. Claro, esto no significa impunidad. Si un miembro de una institución, sea quien sea, comete un delito, tiene que ser castigado. Uno de los errores que se cometieron en el caso de Ayotzinapa, el principal, fue querer ocultar las cosas. El querer fabricar una situación que no tenía que ver con lo que sucedió, crear un delito, culpar a agentes, incluso torturar. Declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador acusa una campaña contra las Fuerzas Armadas de nuestro país, Sósimo, hoy desde Nayarit. Hay que decir, nada más para tratar de aclarar que nuestro compromiso es con la justicia y con los padres y madres de los desaparecidos, como creo que es también el sentir del presidente Andrés Manuel López Obrador en un caso tan doloroso y tan complicado, pero en medios como La Jornada, por ejemplo, GIEI, bloquearon Fuerzas Armadas el caso de los 43, ocultaron datos vitales para dar con el paradero de los normalistas, negativas y mentiras hacen imposible nuestra labor, dicen los expertos, y dicen también, AMLO, sigue mi compromiso de que se conozca toda la verdad. Y así pues, entre estas declaraciones es que seguimos apostando por la justicia, apostando por esclarecer quién ordenó, quiénes son los culpables verdaderos y de más alto nivel que hayan estado metiendo la mano en este caso. En fin, mi querido Sósimo, creo que sí, las declaraciones de los dos últimos miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes, ahora sí que deja la víbora chillando. Así es, Vicente, y es que tendríamos que señalar que el presidente de la República, cuando habla acerca de que estas organizaciones o organismos que pues a veces critican solamente por cuestiones políticas, pues también es verdad. O sea, no es de que esté peleada una versión con la otra. Habrá quienes intenten desde la derecha aprovechar este tipo de asuntos pues para llevar agua a su molino y ellos criticar desde su posición, desde su perspectiva, pero los hechos también ahí están. Es decir, Vicente, cuando el presidente de la República dice, pues no, este tipo de organismos, que algunos son de la ONU, pues no criticaron el pasado, el terror de lo que significó un sexenio como Felipe Calderón. Y yo podría decir incluso también, Vicente, que el crimen de los 43 no es el único de horror que han recibido las normales rurales. Desde hace tiempo están siendo acosadas, fueron acosadas durante mucho tiempo, y tampoco hubo ningún tipo de pronunciamiento de parte de estos organismos. Pero te decía, Vicente, finalmente, pues sí, habrá quienes le den un uso político y de manera incluso inevitable, pero también tenemos que señalar que en efecto, qué bueno que se ha avanzado hasta, me parece, porque ya el presidente lo ha empezado a deslizar, se sabrá dónde están los 43, se sabrá en qué lugares, porque ya también se sabe que no estuvieron todos en un mismo lugar, en qué lugares los 43, a dónde fueron llevados los 43 por grupos, probablemente se sabrá, y sí habrá más detenciones, se anunciaron más detenciones de militares, y por eso decía, pues sí, está bien, es de reconocerse. Aquí el problema es que, y es parte de la propia preocupación de los propios normalistas, de los padres y de las madres, es que pues en esto
no se lleve también al castigo de los perpetradores. Y entiendo la complejidad de este tema, Vicente, porque cuando vemos el escenario de alteración, pon video de lo que ocurrió en el basurero de Cocula, ¿cuántas personas están involucradas ahí? No solamente las que aparecen en la escena, sino los jefes que ordenaron a todas esas personas ir a fabricar esa escena. Pues estamos hablando de secretarios de Estado, de subsecretarios también, estamos hablando de directores de área, y estamos hablando, desde mi punto de vista, del presidente de la República, porque hay quienes dicen, no, es que era muy tonto y él a lo mejor ni le decían, él se lo saltaba. No, por supuesto que él tuvo que haber al menos autorizado una operación de ese tipo. Vamos a ir al basurero de Cocula porque se necesita organizar, crear tal cosa. Yo la verdad, Vicente, no creo que el presidente de la República en ese entonces, Peña Nieto, no estuviera enterado, y me parece, ya que dejemos incluso de lado todo lo demás que a Enrique Peña Nieto se le podría achacar de su gobierno, incluida la corrupción, incluido otros desaciertos gravísimos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero tan solo por este caso, por el de los 43, él tendría que ser llamado a declarar, y me parece que incluso aquí el GIEI se queda corto. Pues Osorio Chong, sí, Osorio Chong también, pero me parece, Vicente, que la responsabilidad sí llega al titular del Poder Ejecutivo, porque era el jefe de todos aquellos que aparecen y solamente en esta escena que estamos comentando. Mi querido Sósimo, también hay que decir que el papel importante que podría jugar Tomás Herón, si es que llega a extraditarse a México y declarar, es de suma importancia. Y por eso rescato lo que dijo el presidente, que ya hay un tanto más de apertura por parte de los gobernantes de Israel para manejar esta posibilidad. Esto fue lo que dijo el presidente, que recibió una carta del primer ministro israelí. Vean y escuchen. Acabo de recibir una carta del primer ministro de Israel acerca de su interés por ayudarnos, porque allá está en Israel uno de los que participó en la fabricación del delito de la desaparición, la llamada verdad histórica de que los jóvenes fueron quemados, y este señor Cerón se fue allá a Israel y participó en torturas y demás. Estamos solicitando que lo extraditen, y estamos trabajando en eso. Sí, porque ellos tienen toda la información. Primero había un pacto de silencio. Nadie hablaba. Ya empezaron a hablar y ya tenemos pues una versión muy cercana a lo sucedido. Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sósimo. Pues ojalá, solamente hay que decir ojalá. Lo que se necesita es voluntad allá en Israel para que Tomás Herón regrese a México y nos cante, ¿no? Pues será muy importante que extraditen a Tomás Herón, porque es uno de los personajes clave en la fabricación de esta mentira, de esta falsedad de los hechos para encubrir a alguien. Va a ser muy importante, y también rescatar de lo que dijo el presidente de la República, pues que el pacto de silencio se ha roto. Como recordarás, Vicente, se estuvo diciendo ya por varios años por el propio presidente de la República que resultaba muy difícil que se rompiera el pacto de silencio, que esta especie de omertá entre criminales, tanto formales del narcotráfico como exfuncionarios, pues no hablaban.
todo se lo querían llevar ellos a la cárcel o a la tumba y no decían absolutamente nada. Incluso destacar, Vicente, que decenas de personas vinculadas con estos hechos fueron asesinadas durante gran parte del sexenio de Enrique Peña Nieto, prácticamente una especie de que nadie dice nada, nadie va a informar nada, y que haya dicho que ya se rompió el pacto de silencio. Por eso me parece que se llegará, como te decía, Vicente, incluso a saber a dónde llevaron a los jóvenes estudiantes, y la tarea, la deuda, será pues el fincar delitos, el fincar el llevar a juicio a el expresidente y a los secretarios de Estado. Y para las familias, yo pregunto, y para los padres que siguen en ese dolor, en esa zozobra de no poder darle cristiana sepultura a sus hijos, de decir, aquí le vengo a llorar a mi chamaco, pues el trago más amargo, ¿no, Sósimo? Y tener que chutarse a periodistas, lo hemos mencionado aquí, como Carlos Marín, que en algún momento les exigía disculparse con Jesús Murillo Caram, ¿no? Y tras las rejas, otro que se dice experto en el tema y anda opinando cualquier barbaridad, este señor, en las páginas de Milenio sobre todo, pero que además es tomado como referencia en programas como el de Ciro Gómez Leiva. O sea, me sorprende la capacidad que tienen estos medios para querer mover no sé qué intereses, pero bueno, ahí en medio están, incluso en medio de lo que decimos aquí en Sin Censura y desde la trinchera de Contralínea, Sósimo, esas personas que siguen llorando, que siguen con el corazón partido, Sósimo. Sí, por eso será, decíamos, importante. O sea, también hay que hablar con total honestidad. También es importante estos avances, que se sepa dónde están los 43. Me parece que será importante, en primer lugar, para las familias, para las madres, las padres, los hermanos, las hermanas, los tíos, abuelos de los 43. Sí será muy importante para ellos, en primer lugar, para la propia sociedad mexicana, para las normales rurales, será muy importante. Y eso me parece que tiene un valor. El otro, Vicente, es de que la justicia completa es porque los perpetradores, porque qué fácil también, Vicente, que hayan cometido este tipo de hechos y se vayan a su casa prácticamente a dormir, a gozar incluso de los propios millones que hicieron en el servicio público, y que estén pues tan tranquilos precisamente en los lugares donde se encuentren, algunos fuera incluso ya del país, estos políticos que pudieran estar involucrados en estos asuntos. Y tú has tocado un tema que me parece muy importante, la propia responsabilidad de los medios de comunicación en este hecho, de los grandes consorcios mediáticos, Vicente, porque veníamos de varios años, décadas incluso, de que estos medios de comunicación, como los que has mencionado, y que ahora resulta que se rasgan las vestiduras por los normalistas, criminalizaban a los estudiantes, es desde sus micrófonos, desde sus plumas, desde sus periódicos o desde sus tribunas, estaban pujando porque se cerraran las normales rurales, que eran nido, decían ellos, de guerrilleros, que eran un nido de personas a las que calificaban de vándalos, etcétera, y que siempre estuvieron ellos criminalizando. Hay que recordar que previo, Vicente, a que desaparecieran a los 43, había una campaña en los medios de comunicación donde se denostaba a estos estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa como los ayotzinapos, una manera de quitarles su dignidad de estudiantes, de decirles pseudo estudiantes, una campaña en contra de ellos que precisamente pues derivó en este tipo de hechos. ¿Qué responsabilidad tienen también estos grandes medios de comunicación que hoy algunos dicen llorar por los 43, pero en realidad siempre estuvieron pujando por la eliminación de las escuelas normales rurales, y todo el viejo régimen estuvo a punto de cerrar las normales rurales? En Contralínea hemos tenido acceso a informes, que incluso tuvimos la oportunidad de participar en la integración de estos archivos de más de 10,000 fojas que están ahora organizados en el Archivo General de la Nación, sobre el espionaje
Y fueron décadas, Vicente, décadas de infiltrar alumnos en las normales rurales. Incluso tuvimos acceso a una ficha donde se perseguía a un joven estudiante, casi adolescente, se le perseguía porque era secretario de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que era un estudiante campesino de Ayotzinapa, y cada que venía a la Ciudad de México había un agente específico que se le ponía para seguirlo. El nombre de este estudiante era Lucio Cabañas Barrientos. Lucio Cabañas Barrientos en ese entonces ni siquiera pensaba que algún día sería orillado a levantarse en armas, y ya era seguido por pues estos esbirros del régimen, del viejo régimen. Y Vicente, pues es una muestra precisamente de este acoso por décadas en contra de la normal rural de Ayotzinapa y de las demás normales, al que no solamente tiene la responsabilidad del propio gobierno, las autoridades entonces legalmente establecidas, sino poderes fácticos como los medios de comunicación. Para cerrar, debo de decir, espero que no se me vaya a ofender alguien por ahí. Si se ofenden, espero que lo entiendan como mi verdad, mi querido Sósimo. Ya que hablo de los padres y madres de los desaparecidos, ya que menciono su dolor, pues es un momento también, un caso para que cada uno de nosotros nos pongamos frente al espejo y reflexionemos qué hicimos o qué dejamos de hacer en esta consulta para el juicio a los expresidentes. Algunos estuvimos involucrados en la promoción y en que se consiguieran las firmas para que fuera vinculante esto del juicio a los expresidentes, y desafortunadamente no se consiguió. Y hoy, reflexionando con el tiempo, pues este es uno de los casos que pudieran haber encontrado luz, un poquito de justicia por lo que has mencionado, porque no puede ser posible que ande por la vida Enrique Peña Nieto como si nada. Y esto me lleva a decir lo que he sostenido. Este tema del juicio a los expresidentes por casos como el de Ayotzinapa es lo que me pone, ¿cómo decirlo? Lo que yo he dicho que no comparto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en el caso de Ayotzinapa, ni perdón ni olvido. Aquí no puede haber un punto final, pero bueno, al final esa es solamente mi opinión, es mi comentario editorial y es punto y aparte. Y como siempre le he dicho, no me crean ni a mí a ojos cerrados, y creo que el presidente también comparte de alguna manera esta visión, y por congruencia él se ha mantenido en el punto de que nada luzca como persecución, pero desde abajo sé que muchos hemos quedado con las ganas de que los expresidentes, por lo menos, ya deja tú de que paguen, que por lo menos sean investigados hasta debajo de las piedras. Sósimo, ¿con qué cierras? Vicente, pues me das pie para una reflexión también en ese sentido y señalar, Vicente, que al menos, ojalá, los expresidentes pues fueran requeridos con un citatorio, que tuvieran que ir a declarar, es decir, por lo menos hacerse responsables un poquito de todo lo que generaron, de todo lo que hicieron. Y Vicente, con respecto de la consulta, que no alcanzó el número precisamente para la consulta, para que los expresidentes fueran también investigados, desde mi perspectiva y también una opinión muy personal, Vicente, pues sí fue, podríamos decir que decepcionante, una participación escasa en ese sentido, pero yo creo, Vicente, y con mucho respeto lo digo, que el presidente ya tenía ese mandato. Fueron 30 millones de votos precisamente por el hartazgo, por los crímenes, por la miseria, por la desigualdad, el país iba prácticamente al caño, al derrumbe, y 30 millones de votos le dijeron al presidente, ya no queremos a los anteriores, vas tú. Y me parece que el mandato precisamente para generar la justicia estaba, desde mi perspectiva, desde esa elección. Pues ahora sí que yo cerraría con, ¿y usted qué piensa? ¿Usted qué opina? Diría Nino Canún, que en paz descanse. Porque aquí creo que este tema nos duele a todos, en mayor o menor medida, y nos ocupa a todos. Pero bueno, mi querido Sósimo, gracias
por compartir en esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura. ¿Por qué no cerramos con la invitación para que la audiencia de Sin Censura, la audiencia diferente, inteligente, esté al pendiente de esta nueva edición que se viene de la revista Contralínea? ¿Puedes adelantarnos algo de la portada o de alguno de las investigaciones que presentarán este fin de semana? Pues Vicente, solamente comentar que viene pues un tema importante sobre uno de los integrantes de la oposición, en el sentido aquel que les está armando su supuesto proyecto de nación, un viejo conocido de este sistema político mexicano que quiere además regresar. Vicente, pues se tratará de una investigación que me parece importante, pero que se centra en este personaje, así que no dejen de consultar. Desde el día de mañana estará en www.contralinea.com.mx este texto. Además, pueden descargar a partir de el lunes por la mañana la edición impresa, con esta portada. Ahí está el archivo PDF que también puede compartir, puede descargar y compartir con quien desee, como decíamos, en www.contralinea.com.mx. Y Vicente, pues si me lo permites, también invitar a que nos sigan en redes sociales como Contralínea, en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, y también como Contralínea Audio en Apple Podcast y en Spotify. Y a mí personalmente en Twitter como @Sosimo_contra y en Facebook como Sosimo Camacho. Pues a mí no me resta más que desearte que duermas temprano, porque sé que andan contra el reloj, cerrando la edición, van contra el tiempo, contra el reloj, mi querido Sosimo. Agradecidísimo contigo, muy agradecido de que estés en esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura, y nos vemos en la próxima muy pronto. Que pases excelente fin de semana, Sosimo. También para ti, Vicente, un fuerte abrazo, gracias por esta hospitalidad, y un fuerte abrazo también a todos quienes integran este gran equipo de Sin Censura. Gracias, es Sosimo Camacho en esta mesa, que le pido comparta con familiares y amigos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera. Ya no se quede nada más con vernos en vivo y en directo. Los puede compartir, los clips, los segmentos que el equipo de producción va dejando en nuestros canales, y también en Facebook, en Sin Censura TV, en Twitter, en @Vicente Serrano, en Instagram y en Threads, en @sin_censura_Vicente_Serrano, y en nuestros 3 canales en YouTube, Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Yo le agradezco ese respaldo, le agradezco que le siga dando clic al dedito hacia arriba. Se viene una plática interesante, de estas pláticas sin censura y nocturnas, y el agradecimiento por preferir informarse aquí con nosotros en este espacio. Todos somos Sin Censura. ¿Y quién decía? Raúl Velasco, aún hay más. Ni se mueva, porque lo que viene sí va a dejar la víbora chillando.